Bueno, siéntense muchachos, buen día. Déjenme tomarme mi tintico. Y no se olviden, mi Nike 301-327-3234. Díganle a su papá que mande aunque sea medio huevo de yuca, 500 pesos, 1000 pesos, porque ya pronto estoy por decirle adiós a esta vaina si no me resulta. Bueno, profesor, ¿en qué quedamos la clase pasada, profesor? Bueno, les estuve hablando de los esqueletos que hablan en política. Ah, profesor, usted no quiere decir que en política hay muertos políticos y esqueletos políticos. Sí, ahora mismo muchos están siendo muertos políticos y poco a poco se convertirán en esqueletos políticos. Y, profesor, y usted mencionó también un tal Rojas Pinilla. Bueno, y la dictadura de Rojas Pinilla, eso fue allá en el 53. Pero de lo que quiero acontecerle es que este Rojas Pinilla, a él lo mandan a matar después que lo utilizaron para sofocar las guerras con la guerrilla, o los conflictos con la guerrilla colombiana. Por eso le digo que llegará un momento en que vendrá un presidente de Argentina o de otra parte del mundo a gobernar aquí en Colombia y la gente lo verá como bien porque le dicen que eso es progreso. Pero aquí el progreso ya existe desde que existió la Alianza del Progreso con John F. Kennedy, que hubo una cuestión ahí que también que se burocratizó y totalmente los alimentos cogían por otra parte, pero sí se reflejó un poco la cosa. Hoy cuando hablamos de esqueletos políticos y hablamos de muertos políticos, yo no puedo dejar de recordar a un poeta del barrio Valle, un hombre que con su disfraz de carnaval de Congo, que ya se lo ponía desde diciembre, llegaba a la casa y lanzaba unos versos que cuando yo leí al más grande comunista que hace obras literarias como Confieso que he vivido, llamado Pablo Nedura o Nestalí Reyes, que nació en Valparaíso, aquí en el barrio del Valle, dice unos cuantos versos y me parece mejor que a mí nunca me gustó ese poema de Neruda llamado Y que la cebolla. El negro del barrio del Valle, el negro Coba, y que también hubieron muchos poetas de los judíos. Por eso el tema de hoy es el diálogo de los esqueletos, el negro Coba y muerte judía, porque aquí, según han visto más muertes que los que mató Hitler, de los 5 millones de judíos. Yo nada más le voy a medio hablar de esta dictadura de Rojas Pinilla, donde hubieron nada más y nada menos que 121.768 desaparecidos, 57.700 secuestrados y 7.7 millones víctimas de desplazamiento forzoso. Cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que muchos se desplazaron de Colombia, aquí también vinieron desplazados de Venezuela por las cuestiones internas allá. Gente, y a muchos se les dio refugio aquí y luego empezaban por ejemplo, a pleitear casa, de querer ponerle abogado a los propios dueños de la casa, a los propios herederos de las casas, a pleitearle que después que se le da refugio y se le da cosas. Entonces nos encontramos así con esas cuestiones. Y al profesor Ferreira no le echan cuento. Sí, profesor Ferreira, por eso es que entendemos que cuando usted está en la clase de literofilosofía, usted aunque tenga amor por un partido, por una cuestión, ya sea revolucionario o no, usted es el profesor Ferreira en literofilosofía, creador de esa materia, y usted ahí no le pide permiso a nadie. Y usted ahí enseña la verdad histórica. Porque es que aquí en Colombia ha visto más muertes que los judíos y todavía nos siguen trayendo, aunque Hitler no mató a ninguno personalmente, así que le pegó un tiro en la cabeza a alguno, ni nada, ni un palazo, ni nada de esa vaina, con una pala, ni nada de esa vaina, eso lo hicieron sus lugartenientes. El carnicero de Praga, el otro, el médico asesino, etcétera, etcétera, Rammel, bueno, por lo tanto, quiero decirle que el negro Coba llegaba y decía: hay muertos que descansan en una tumba fría, pero hay vivos
que aún duermen todavía. Eran las 12, 12 del mediodía y había mucha gente durmiendo. Él lo refería a eso, que estaban durmiendo, y él con su pea seguía todavía parrandeando con su disfraz de carnaval. Y decía esas palabras. Y esos versos me parecen más bonitos que lo de Pablo Neruda cuando vi ese poema y que la cebolla. Pero cuando ya se es grande, se le encuentra significado hasta lo más feo que escriba un escritor. Cuando ya es grande, cuando es desconocido, nadie le para bola ni a lo mejor que hace. Y así estará pasando con usted, profesor Freya, de pronto. Por lo tanto, quiero decir que en Colombia ha visto más muerte que lo que Hitler mató a judíos. Y yo se lo voy a demostrar. Esto nada más sucedió en la dictadura de Rojas Pinilla, año 1953. Un hombre que fue relegado después de ser utilizado en Colombia políticamente y militarmente, fue mandado a Galerazamba a morir de hambre en ese barco, en un barco. Él muere allá en Melgar, allá en Tunja, por allá. Pero a él lo matan políticamente así, entonces hay muertos políticos. Muchos están muriendo políticamente ya. También quiero decirles, pero en literofilosofía, por eso, porque también queremos intervenir, sí, intervenga, que aquí en Colombia, con todos los muertos presidentes, muertos políticos y esqueletos, hoy en día que ahora nos hablan desde la época de la Regeneración con Rafael Núñez, de un Rafael Núñez que a partir de 1886 fue reelegido presidente sin atenuantes ni ninguna clase de tratar de que no fuera. Ejerció el poder entre el 86 y el 94, hasta el año de su muerte, el 86 hasta el año de su muerte, pero en 1894, desde su natal Cartagena, lo hizo de forma ininterrumpida, ya que gobernó en los momentos que a criterio de él demandaba su presencia en Colombia. Entre 1887 y comienzo de 1888, este es uno de los esqueletos de famosos partidos conservador y Holguín, de lo que hablé la vez pasada. Núñez decretó la ley de 1888 que se conoció como 61. Y debido a eso, llega un momento en que Miguel Antonio Caro, que fue defensor a ultranza de la Iglesia Católica y líder del Partido Conservador, se encargó de redactar una constitución que reforzaba el poder ejecutivo y dirigiría por más de un siglo el destino político de la República de Colombia, como el país de todas maneras pasaría a llamarse oficialmente así a partir de 1886. Estas cuestiones hacen que este hombre, el 8 de mayo del año siguiente, cuando debido a sus cuestiones con Holguín, se hace que el 8 de mayo del año siguiente los funcionarios de la Policía Nacional se extendieran al cuidado de los espectáculos públicos y que se dedicaran a los espectáculos públicos, así como de oficinas y comisiones y la vigilancia, investigación y descubrimiento de delitos. Y aquí delitos, penas y delitos, y aquí entra César, el creador de las penas y los delitos, César Beccaria. Y así, Núñez, este radical conservador, y Miguel Antonio Caro, cuando ven la capital que fue sacudida por un motín popular que dejó numerosas víctimas entre muertos y heridos, tanto de la policía como de los sublevados, eso fue en enero de 1893. Joda, profesor, qué cosas dice usted en esa materia de literofilosofía, profesor. Sí, quiero decirle que ustedes tienen en el celular un aparato que ahora mismo es el más sofisticado en cuanto a material didáctico. Si quieren música, si quieren una linterna, aquí está, si quieren una máquina de escribir, aquí está, pero
usted lo utiliza como material didáctico y muchos estudiantes en pleno bus van haciendo su tareita nada más con preguntar pequeñas cosas que él responde. ¿Cuándo nació Bolívar? En tal año. ¿Qué fue el 20 de julio? Tal año. Cositas así, pero cuando ustedes leen, ustedes pueden hacer lo que el literato decía, hacer el profesor, incluso equivocarse y es una realidad y una verdad, porque de esa equivocación usted saca 3 cátedras. Por lo tanto, si tenemos que en Colombia han visto más muertes que la que hubieron con los judíos y el famoso Adolfo Hitler, que se supone no mató a nadie personalmente, aparte de un tiro que se pegó en la cabeza, recordamos los poemas y el poema del negro Coba en el barrio Valle, vecino mío, donde él llegaba donde mi abuela, la del falso testamento de María, y decía, no hay muertos que descansan en una tumba fría. Aquí nos referimos a muertos políticos y luego esqueletos, como el de Rafael Núñez y Holguín. Descansan en una tumba fría. Pero hay vivos que aún duermen todavía, o sea, están muertos todavía al mediodía después de unas cuestiones. Hola, profesor, qué vaina bonita, profesor. Bueno, así ustedes decidirán si necesitan mi ayuda política y cultural y mis clases enviando al NICE 301-327-3234, aunque sea 1,000 pesos, porque así como puedo ideológicamente ayudar, también puedo ideológicamente decir la verdad, y entonces los que no saben y los ignorantes que creen que la cuestión es así nada más que por así, sin analizar las cosas, sin tener que ver qué somos, si somos ateos, si somos creyentes, si no somos creyentes, si somos liberales, conservadores, decimos la verdad de la historia. Y así entendemos un poco al negro Coba y cómo ese poema me gusta más que el de Pablo Neruda y que la cebolla. Por lo tanto, en Colombia, nada más y nada menos que entre 1985 y el 18, hubieron más de 800,000 víctimas. Ojo, 450,654 víctimas se registraron entre esta fecha debido al conflicto armado interno por los paramilitares y la guerrilla y agentes del Estado, apenas un 36% y 24%, sin meter la cantidad de muertos que han visto desde las guerras civiles de 1895, que son millones y miles de miles. La guerra de Palo Quemado en 1899 hasta 1903, que después se vendió el canal de Panamá, que esa fue la famosa guerra civil. Se le conoció como la guerra civil de los 1000 días, pero también de Palo Quemado se le conoció, que aquí es donde más o menos se inspira García Márquez para hablar de su coronel, orgulloso coronel que está en esa guerra. Por lo tanto, podemos calcular que han visto más muertes en Colombia debido a los conflictos internos, a las guerras paramilitares, guerrilleras, Rojas Pinilla, del M-19 también se registran miles y miles y miles de muertos. Y más o menos desaparecidos 55,700, secuestrados más o menos, y 121,768 desaparecidos, para un total de 7.7 millones de víctimas entre desplazados, guerras civiles, no sé qué forzoso, desplazamiento forzoso, donde viene mucha gente de fuera y que a poner abogados, a pleitear en unas tierras, en un predio, en una casa, en un hotel, en lo que sea, y que porque eso de ellos tienen derecho, y entonces
ahí nacen las cuestiones injustas. Y todo eso fue lo que combatió el dictador, que dicen dictador, pero que no es ni dictador ni conquistador, sino libertador, llamado Simón Bolívar, y por eso los grandes cantos en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla del perfil del héroe, en el terceto número 1, dice: me duele que haya sido solo un hombre, con esa luz de Dios que había en tus ojos, cuando era universal tu mano abierta. Siquiera de lo tuyo algo nos queda, algo está con nosotros desde siempre. Y tu afán, y el afán de escribirte y recordarte tiene que ser porque vigila la vida de los hombres en la tierra, o estás a nuestro lado sufriendo este dolor como algo tuyo. Son cantos a Bolívar de grandes escritores y grandes poetas del mundo como Rubén Darío, donde hay tantos epitafios como aquí yacen 1000 triunfos sepultados. Ya estaríamos hablando aquí de un esqueleto de la historia, y que todavía está vivo o resucitado a través de su cuestión política, que ha surgido a través de los tiempos, los que han enarbolado la bandera de la libertad y de la independencia. 1000 laureles y 1000 palmas obtenidas, 1000 hazañas muy más esclarecidas, y un soldado que hacía por 1000 soldados. A ti, Simón Bolívar, lo escribió Manuel Castillo, colombiano. Y así quiero darle fin con esta cantidad de más muertos que lo que Hitler hizo con los judíos en Colombia, si pasamos por la historia. Nada más aquí ahora en el famoso conflicto, metiendo M-19, que también tiene una cantidad de muertos, y los paramilitares, y metiendo de hasta 2000, hasta aquí desde el 18 hasta el 24, 121.768 la maricuya, pues, de desaparecidos, 55.700 secuestrados y 7.7 millones de víctimas desplazadas, también metiendo desplazamiento forzoso, sin meter las guerras civiles desde la época de la Constitución de Rafael Núñez hasta el presente. Y en Colombia todo está bien y la gente sigue poniéndose la bandera colombiana para ir al estadio y después la archivan, o quién sabe qué hacen con esa vaina, pero nadie la pone en la casa. Yo conté el 7 de agosto 5 banderitas en los barrios que caminé, si acaso, una aquí, otra allá en Las Palmas, otra allá en la... Y el 20 de julio la misma cuestión. Así que hay que cuidarse y no creer que la política es una cuestión de momento, de efervescencia, como cuando bendecimos hasta el más malo de los jugadores cuando gana el Junior, pero maldecimos hasta el mismo Dios cuando pierde. Y sin embargo vamos a la iglesia y decimos que somos cristianos. Yo voy a mandar una foto de unas mujeres que paran por ahí, unos despilfarros humanos, unos monstruos humanos, de hambre, de escasez, de durmiendo en las puertas de los hospitales, porque se acabaron los hospitales públicos y los hospitales de caridad, para hacer simple y llanamente una urbanizacióncita en un terreno que de pronto un concejal le firmó a cualquier alcalde, y ahí hicieron urbanizaciones y acá han acabado con los hospitales. En esos hospitales, en un buen gobierno, toda esa gente se recoge en un camión, como recogen para llevar al ejército, a los jóvenes, todo ese poco de piltrafas y muertos andantes de la ciudad, en plena demencia, en plena cuestión psiquiátrica. Porque cuando vimos la cuestión psiquiátrica, la locura de que Samper, Gaviria y eso, recuerdan la clase pasada, es sencillamente porque siempre a toda esta gente, lo primero que dice, bueno, sucedió tal cosa, pero yo no estoy loco. Y entonces en psiquiatría, cuando se dicen estas cosas, entonces más rápido lo clavan. Porque es una negación de un hecho que estamos conscientemente que lo hicimos, y sin embargo siempre estamos diciendo que no hay nada, no ha pasado nada en Colombia, donde pasa es en Venezuela, entonces nos metemos el pico allá.
Hay un hombre que él solo hacía por 1000 soldados y se llamó Simón Bolívar. Por lo tanto, no queremos Mileyes ni Bukele en Colombia, porque aquí tenemos nuestro propio conflicto. Nada más entre el 18 y el 24 en 6 años han visto 7.7 millones entre víctimas, desplazados forzosos, 121.768 desaparecidos y una cantidad de muertos creados por el M-19 que proviene de las chácaras de Rojas Pinilla y luego su hija María Eugenia, y de ahí hasta llegar hoy a la presidencia de la República. Entonces, ¿por qué no vamos a extrañar? Si alguien que depone las armas de pronto llega al poder. Nos vemos en la próxima.